1:45. Pasemos a hablar de el empleo o el desempleo. En el segundo trimestre de este año, la población ocupada del país alcanzó las 10.272.000 personas, cifra menor con relación al mismo trimestre del año pasado. Ante la vigencia de la cuarentena establecida por el coronavirus, así lo ha dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI. De acuerdo con el reporte del INEI, en el rubro de la construcción se registra la mayor caída entre abril y junio, pues su población ocupada disminuyó en 67,7%. Hablemos de este tema, del impacto que supone, en qué franja de la población económicamente activa es donde más se ha sentido en el tema del desempleo. Hay un estudio sobre desempleo para América Latina en el que se habla que en general el tema de la pandemia y el desempleo ha afectado principalmente a los jóvenes de entre 20 y 25 años. ¿Cómo es aquí particularmente en el Perú? Cristian Sánchez, exministro de Trabajo, está con nosotros para hablar de este tema. Señor Sánchez, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Pamela. Gracias por la invitación. A usted por atendernos. Sí, lo escuchamos. Sí, en efecto, creo que el país no es ajeno a la crisis del empleo que tiene alcances mundiales, pero los efectos sobre el empleo en el Perú tienen un doble impacto, ¿no? Precarizar más a ese gran segmento de la población, es más de 45%, casi la mitad de la población que realiza labores como autónomos, ¿no? O prestando servicios de manera autoempleada, como autoempleados, ¿no? Y dentro del ámbito de los trabajadores asalariados o trabajadores subordinados también el impacto ha sido muy fuerte. Tanto se han perdido empleos en la microempresa, donde predomina la informalidad laboral, pero también se han perdido una gran cantidad de empleos formales en la planilla electrónica, ¿no? Porque hay que leer los datos también de manera conjunta con los datos que reporta el Ministerio de Trabajo a través de este documento que se denomina el tablero de control, donde da cuenta de los empleos formales, registro de los empleos formales en la planilla electrónica, y ahí usted puede apreciar que han ocurrido como 51.000 despidos, 255.000 personas han renunciado, entre comillas, ¿saben cómo pueden llegarse esas renuncias? Pero también de que los puestos de trabajo formales que han ido recuperándose lentamente a partir del rebote de la economía, ¿no? Dan cuenta de que el 90% de trabajadores que han ingresado a la planilla electrónica son trabajadores con contratos a plazo fijo, es decir, trabajadores temporales, y eso es más empleo precario, ¿no? Esa es la situación en la que estamos, es el resumen. Ok. A ver, vayamos parte por parte. Del porcentaje de trabajadores que perdieron el empleo durante la pandemia, ¿cuántos son por esta figura de la suspensión temporal? Porque ahí también se incluyen aquellos que usted ha mencionado al final, que son los que tenían contrato fijo y que luego quizás durante la pandemia, pues durante la cuarentena estricta, se venció su contrato y no se lo renovaron. A ver, Pamela, lo que tú te refieres es quizás a la suspensión perfecta. Sí, exactamente, a la suspensión perfecta. La suspensión perfecta es una medida que se dio para los trabajadores que están en el sector formal de las relaciones de trabajo, que están en la planilla electrónica, pues para los trabajadores que están empleados de manera formal, ¿no? Entonces, así como se le ha exigido al Ministerio de Salud que haga transparentes sus cifras, muchos venimos exigiendo al Ministerio de Trabajo que también haga transparentes sus cifras. ¿En qué sentido? Que hasta ahora no hay ninguna comunicación oficial, y en el tablero de control, que es la data estadística que publica el Ministerio de Trabajo mensualmente, tampoco no hay ninguna información oficial sobre cuál es el número de trabajadores que están en suspensión perfecta. Algunos estiman que son más de 200.000, pero no tenemos ninguna comunicación oficial. El Ministerio de Trabajo no ha sido igual de transparente que el Ministerio de Salud, ¿no? En cuanto a cifras sanitarias, en cuanto a cifras de empleo, el Ministerio de Trabajo no ha sido transparente en estas cifras, no nos dice cuántos son. Asumamos que seamos 200.000, ¿no? Entonces, si uno ve el empleo formal, planilla electrónica, se han perdido 190.000 empleos, salieron de la planilla electrónica, que es el censo formal de trabajadores, ¿no? Dentro de ellos hay 51.000 despidos,
el resto son contratos temporales que se han perdido, que se han destruido, y si le sumamos los trabajadores que se han quedado sin ingreso, que son 200.000, estamos hablando de casi medio millón de trabajadores afectados, ¿no? En el ámbito del empleo formal, ¿no? Formal, Planilla exacto, electrónica. Sí. exacto. En el ámbito informal es mucho mayor el daño, ¿no? Ujú. Porque se han perdido las cifras las cifras de pérdidas de empleo en la microempresa que reporta el informe técnico número 3 del periodo móvil que tú has mencionado del INEI, Ujú. cuenta pérdida de empleos en la microempresa, ¿no? En las Sí, empresas de 1 a 10 trabajadores, junio este año, ojo, es junio, ¿no? No están viendo el rebote, todavía esto es aislamiento social obligatorio, junio de este año, ¿no? En el ámbito, en las empresas de 1 a 10 trabajadores, dice que se perdieron 4.439.000 empleos, ¿no? Que son las microempresas. claro. El 90% deben ser trabajadores informales, ¿no? Porque ese es el porcentaje de informalidad laboral en la microempresa. Mire usted el daño, ¿no? Claro. Ahí está el daño, ¿no? Es ostensible. Ahora, ¿cómo paliar, o más bien, los planes, las propuestas del Ejecutivo para paliar este desempleo? El presidente anunció la reactivación de obra pública, construcción de caminos rurales, ¿no es cierto?, de obra pública que es intensiva en mano de obra, temporal, pero de momento ayuda. ¿Es suficiente para absorber a esta masa de trabajadores desempleados? No, no es suficiente porque no solo por el alcance, que es limitado, ¿no? Estamos hablando de 1 millón de empleos que ofrecen estos programas públicos. Algunos tienen que ver con un programa ya muy antiguo del sector de trabajo que es Trabaja Perú, que estaría ofertando 200.000 puestos de trabajo temporales. Estos puestos de trabajo temporales efectivamente son, por ejemplo, en el caso de Trabaja Perú, el Ministerio de Trabajo es un programa que se trabaja directamente para gobiernos locales, para contratar mano de obra medianamente calificada para hacer ciertas obras de impacto comunal. Son pequeñas obras, pero de impacto, de muy gran impacto para una pequeña comunidad, ¿no? Muros de Ya. contención, mejorar algunas veredas, alguna infraestructura social básica, pero eso tiene que ser complementado con generar más y mejor empleo y empleo a tiempo indefinido, no empleo temporal, que han sido Claro. una de las causas que nos ha llevado a esta situación dramática, que no tiene pues un punto de comparación en la historia reciente, en la historia republicana tampoco. Y además es posible, señor Sánchez, conciliar este tema de la crisis, la pandemia, el desempleo, con empezar a evaluar la forma de generar empleo formal, o sea, reclamar del empresariado informal que se formalice y que tenga planillas y trabajadores. ¿Es posible en estos momentos incentivar ello? Y yo creo que sí es posible, pero merece una visión sistémica, ¿no? Hay políticas, las políticas de generación del empleo no se pueden ver de manera aislada, las políticas de protección social, de un sistema de salud eficiente para los trabajadores a los cuales el empleador aporta al seguro social y merece pues un seguro en calidad, en oportunidad óptimo, ¿no? Porque hay un aporte de todos los empleadores del Perú al Claro. sostenimiento del seguro social. ¿No? Hay también subsidios cruzados que deberían ser revisados. Hay que revisar muchos temas de la política tributaria, ahora que sale un sistema universal de salud financiado con impuestos, creo yo que debería ser ir a ese sistema. Pero eso requiere, repito, una reforma tributaria, ¿no? Porque Claro. ese gasto público tiene que ser financiado y financiado con una política tributaria equitativa. Y eso también tiene que ver con la política de regulación del mercado de trabajo en los aspectos de contrato de trabajo, de promover contratos indefinidos, de promover contratos más estables para que las personas puedan ahorrar más en el tiempo para su fondo de pensiones, para que puedan tener mayores posibilidades de construir una familia, un hogar y no vivir endeudados y esclavizados con los bancos. Hay todo un Permanentemente. problema de acceso al crédito. Ya estamos viendo las consecuencias de esas tasas de interés descontroladas y varios aspectos del mercado financiero no regulado. Entonces hay políticas acá que se deben articular y se requiere grandes reformas en varios sectores, ¿no? No solo en el sector de regulación del mercado de trabajo, ni en la seguridad social en salud, ni en la seguridad social en pensiones, también en la seguridad y salud en el trabajo.
De acuerdo, de acuerdo. Se ha descuidado claro, muchísimo los contagios en las empresas, ¿no? Son temas pendientes que no se le pueden atribuir no haber sido atendidos a este gobierno, sino que venimos cargando por décadas, lamentablemente. Claro. Siempre el tema laboral es como que una piedra en el camino de la que nadie quiere hacerse cargo. Siempre es declarativo lo que se dice, pero no aterriza en medidas concretas. Yo le agradezco mucho habernos atendido esta tarde, señor Sánchez. Gracias a ti por la invitación. Gracias. Buenas tardes. 1:56. Pausa. Volvemos.